Seguimos en esta hora de cierre. Las audiencias, les decíamos antes de la tanda, audiencias públicas que tienen que ver con la instalación de UPM en Paso de los Toros y con las modificaciones que se van a hacer en el puerto. También vinculado a esto son la de Paso de los Toros, martes 30, hora 18, antes de ir feriado el 1 de mayo, que además es un feriado que implica la paralización prácticamente absoluta de el transporte, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Bueno, eso es el día que se eligió para la audiencia en Paso de los Toros. Y para la audiencia en Montevideo, hoy viernes, Museo del Carnaval. Usted le dice viernes de noche Museo del Carnaval, ¿quién toca? No, es la asamblea o la audiencia pública, mejor dicho, con respecto a lo que el gobierno quiere hacer en el puerto de Montevideo. Vamos a recibir a Raúl Viñas, integrante de MOVUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Raúl, ¿cómo andás? Buen día, buenas noches a esta altura. Buenas noches, sí, Juan Miguel. La verdad que buenas y carnavalescas noches, porque fíjate que hacer esto en el Museo del Carnaval es parte de la mascarada a la que nos está llevando este gobierno en este momento, en este tema. Ajá. Es una burla realmente. Recordarle un poco a la audiencia primero, Raúl, ¿qué son estas audiencias? Sí, claro, está bien. Mira, el tema es así. Cuando se hace una solicitud de autorización ambiental previa, como la que presentó la empresa UPM y la que presentó el Ministerio de Transporte para la terminal portuaria, porque lo pagamos nosotros ese estudio, bueno, nosotros me refiero a todos los uruguayos, cuando se hace eso, después termina el estudio, cuando la Dinama dice, bueno, estaríamos más o menos con un informe ambiental resumen, o sea, se pone en la web y también en papel y a disposición en lugares públicos un informe resumido de la situación de la empresa y del emprendimiento que queda a la orden de la gente por 20 días, nada más que 20 días. En esos días la gente tiene la oportunidad de leerlo, enterarse, puede presentar observaciones, puede presentar ideas, puede presentar incluso, no sé, alabanzas, si uno quiere. Todo eso después se lleva a lo que es la audiencia pública. La audiencia pública, finalizado ese plazo, así se hizo siempre en nuestro país desde que está la ley en el año 95, después en la audiencia pública se discuten esos temas. La audiencia se hace normalmente una semana después de que se terminó la exhibición del proyecto para el público, para que la Dinama tenga el tiempo de analizar las cosas que le mandaron y contestarlas adecuadamente. Así sucedió incluso en la última que se hizo, fue la que tenía que ver con el tren. No, más allá de que las audiencias se decidió hacerlas justamente en la víspera del Día de los Inocentes o la víspera de Navidad, de Nochebuena, también se llevaron los plazos. Ahora llegamos a la ridícula situación de que, por ejemplo, hoy se está haciendo la audiencia para discutir lo que se presentó al público sobre el puerto de UPM dentro de la terminal portuaria de UPM en el puerto de Montevideo, y el plazo para presentar las cosas para esta audiencia supuestamente vence recién el 7 de mayo. El 30, el lunes, justamente como decía recién, previo al 1 de mayo, donde hay un montón de inconvenientes logísticos y de transporte para llegar a un lugar, un proyecto que afecta a todo el país, se decide hacer la audiencia en Paso de los Toros en la víspera del 1 de mayo, cuando el plazo para presentar las observaciones, ideas o lo que uno quiera sobre ese proyecto vence el 8 de mayo. Ajá. O sea, llegamos a... No había apuro ninguno. Con todo. No había apuro ninguno con ninguno de los dos casos. Bueno, evidentemente no hay apuro desde el punto de vista de lo que sería el proyecto en sí, pero evidentemente hay una situación de apuro o desesperación, no sé si lo dijiste en sentido irónico, ¿no? Sí. Hay una situación de apuro o desesperación por parte de las autoridades para servir adecuadamente a la empresa UPM, entregarle todo lo que la empresa UPM necesita para hacer su gran negocio en este país sin que el país gane un peso, y eso lo repito y lo pongo firme, porque hasta ahora el gobierno no ha sido capaz de mostrarnos un solo estudio propio en el cual muestre que este proyecto, esta inversión que va a hacer la empresa, inversión que está avalada por el gasto que va a hacer el Uruguay, que esta inversión sea positiva para el país. Hasta ahora no ha habido ni un solo estudio. Da vergüenza lo que hizo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene, según decía su director, casi 400 empleados, y que terminó utilizando los datos que la empresa le pidió a una consultora privada para sacar un folletito de 7 carillas, pretendiendo con ello justificar el gasto que va a hacer el Uruguay para UPM de más de $4.000 millones.
y ahí lo que tenemos que tener en claro es que cuando empezó este proyecto, quizás la audiencia lo pueda recordar porque salió por todos lados, se decía el proyecto costará 5.000, la empresa pone 4.000 y Uruguay pone 1.000. Lo que sabemos ahora es que Uruguay va a poner más de 4.000 y la empresa va a poner 2.000. O sea, Uruguay, de poner lo que se suponía que iba a ser un 20% del valor del proyecto, que ya es un disparate para un proyecto que no te va a dar un peso, yo invito a cualquiera de la audiencia, si alguno lo quiere hacer, yo lo hago con él enseguida. Hacemos un negocio, ¿no? Y que él gaste dinero, me prepare, por ejemplo, no sé, el living de su casa para que yo ponga un kiosco, me lo pinte, me le haga un baño, me haga todo lo necesario, yo pongo un kiosco y después no le pago nada. Y eso es lo que está haciendo el Uruguay. Está permitiendo que la empresa se instale a ganar dinero dentro de su territorio a cambio de nada. Y todavía, en este momento, pasándose por arriba todo lo que es la costumbre ya dentro del país relacionada con los informes ambientales, que esta es la primera vez, no tiene precedente, que se haga la audiencia pública previo a que se termine el plazo de la puesta de manifiesto. Es realmente algo que... Raúl, ¿qué está pasando ahora ahí en el Museo del Carnaval? En el Museo del Carnaval, en este momento, mientras que nosotros estamos hablando, se han juntado algunos compañeros afuera. La decisión primaria es de no entrar, para no hacer número, para que no parezca que la gente está cumpliendo, pero sí que está cumpliendo con que va a aparecer ahí adentro, porque no tenemos los informes preparados. O sea, esto sale de repente, esto sale de apuro, y no te dan oportunidad de discutir las cosas. A la del 1 de mayo, porque vamos a decir que es el 1 de mayo, porque va a terminar el día noche o tarde, ¿está? Claro, los funcionarios de la Dinama seguramente irán en sus coches del Estado que les pagamos todos, pero lo que tenemos nosotros para decir sobre el proyecto, entre otras cosas, mirá lo que pasa, por ejemplo. En el estudio ambiental previo, la empresa reconoce que la planta en el Río Negro, río que no tiene el agua suficiente para esta empresa, ¿tá? La planta del Río Negro en periodo de seca deberá ser parada, no puede funcionar en el Río Negro en determinados periodos. Pero en el informe ambiental resumen que nos ponen a disposición ahora, casualmente se olvidaron de poner esa parte. O sea, realmente es esto un engaño. Esto es un engaño, es una burla, y es la forma en que tenemos que tratarlo. Lo más lamentable de todo esto es que esta acción del gobierno no sea de alguna manera discutida siquiera por aquellos que dicen ser la oposición, que parece que no estudiaron este tema, parece que no lo conocen, o incluso presentan cosas que no tienen sentido, como decir que lo van a analizar y a negociar después en el próximo gobierno si llegaran a ser gobierno, cuando todo esto ya se está negociando, firmando y quedando firme en este periodo de gobierno. En ese sentido, Raúl, el otro día el Observador publicó que a mitad de año podría estarse tomando una decisión final en ese sentido, más allá de que todavía falta mucho. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves posible eso? No nos metemos en las cosas electorales, Juan Miguel, para nada. Nosotros no trabajamos ni para junio de este año, ni para octubre, ni para mayo. Ya sé, pero... Trabajamos hacia el 2030, el 2040, pensando el Uruguay que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es para eso que existe este movimiento desde hace ya 10 años. Y lo que vemos ahí es esto simplemente, que la empresa... No sabemos de dónde salió de la empresa, porque no hay ningún comunicado oficial de la empresa que lo diga. Fue algo que hizo correr el gobierno, vamos a aclarar. El informe de la empresa que salió hace pocos días dice que se está estudiando, y es más, el informe de la empresa que fue presentado ayer a sus accionistas dice que todavía no se finalizó la segunda etapa, cuando el gobierno salió a anunciar que había finalizado la segunda etapa. Mirá. Sí, eso de estar con... En este mundo que está unido, en este mundo que está informatizado, en este mundo que Internet nos permite, por suerte, ver todas las cosas, se piensan que somos inocentes niños, no sé, de alguna manera que nos van a pasar por arriba con mentiras. Y lo repito, Juan Miguel, nos están mintiendo y no nos están dando la información. Es lamentable la situación a que ha llegado, la entrega a que se ha llegado de parte de la República Oriental del Uruguay hacia la empresa UPM. Lo que nosotros decimos muchas veces, no fue un contrato, sí, tiene razón, no fue un contrato, no fue un compromiso de inversión, no, fue la rendición incondicional de la República Oriental del Uruguay a la potencia UPM, entregarle todo para ellos, dinero que vamos a gastar, que podríamos utilizar en otras cosas seguramente. Nadie entiende por qué va a costar $2.000 millones este ferrocarril para UPM, que sale de la planta de ellos y termina en la terminal portuaria de ellos, cuando incluso ha habido gente que ha trabajado en el tema, que han sido incluso directores de AFE, que dicen que está súper caro el precio actual que se nos puso por ese ferrocarril, que no deja de ser un ferrocarril de los años 1950.
eso de que sea un ferrocarril del siglo XXI es otra gran falta a la verdad, vamos a no repetir la palabra mentira, es otra gran falta a la verdad, porque los ferrocarriles del siglo XXI son eléctricos. Los ferrocarriles del siglo XXI, así como se habla de que el transporte público en Montevideo, en las ciudades, debe ser eléctrico y tenemos que pasar a los autos eléctricos híbridos, los nuevos trenes están todos electrificados. Y acá estamos hablando de viejas locomotoras diésel para llevar vagones con madera transformada en pasta, y lo que es más peligroso, llevar químicos hacia la planta por zonas urbanas densamente pobladas, y ahí te paso el anuncio, ¿no, Juan Miguel? Ya está juntándose firmas en las localidades de Florida Capital, en Sarandí Grande, en 25 de mayo. Este fin de semana se va a comenzar a tratar el tema en Durazno, y la semana que viene en algunas partes de Montevideo, en algunos de los municipios de Montevideo, para que por iniciativa popular se prohíba el pasaje de los ferrocarriles de carga dentro de la zona urbana de Montevideo. Ajá. Así que se viene una recolección de firmas. Fue lo que presentaron, no es un invento nuestro, es un invento de los organismos técnicos de la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, que en el fines del año 16, cuando se habló del tema UPM, presentaron estudios para el trazado del tren de UPM, y así están titulados, que lo llevan al tren por peligroso, por contrario al ordenamiento territorial de los departamentos, afuera de la ciudad, hacia una posible terminal portuaria en Punta Yeguas. En base a eso, y para que se vea que no estamos en contra de todo, sino que simplemente buscamos lo mejor, vamos a tratar de impulsar esa iniciativa que en su momento la impulsaron el intendente Orsi y el entonces intendente Martínez, y que después se la dejaron callada, o sea, se ve alguna orden de arriba y no se habló más del tema, pero veremos que alguien nos muestre por qué esas iniciativas, al parecer mucho más lógicas, mucho más racionales, mucho más modernas y mucho más desarrollistas, porque llevan una arteria importante de tránsito, llevan una forma importante de transporte a zonas que hoy no disponen de eso, en lugar de hacerlo pasar a la fuerza con forceps dentro de la ciudad. Bueno, ¿por qué se dejaron de lado? Para eso le hemos presentado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una solicitud de acceso a la información pública, porque el señor ministro Rossi indicó claramente que existían estudios que decían que él había propuesta por los intendentes no podía ser, que esos estudios eran muy importantes y que habían tenido muy contundentes conclusiones. Ante eso le presentamos al Ministerio, ya es la segunda vez que lo hacemos, porque en la primera parece ser que no era la oficina adecuada, le estamos presentando al Ministerio una solicitud de información para que nos muestren esos estudios que no están en ningún lado, no están en la web, no están disponibles en papel, tú llamas y nadie sabe que existen. Y a esto le sumamos, si querés, para terminarlo el tema, el secretismo en las resoluciones de presidencia del Consejo de Ministros que tratan con UPM, secretismo que tenemos confirmado por los propios funcionarios de la Oficina de Acuerdos, que cuando los hemos llamado para que nos permitan saber por qué esas resoluciones no están publicadas, nos han dicho, como debe ser, ¿no?, sin mentirnos, que no están publicadas porque hay orden de que no se publiquen. En este nivel estamos hoy en un proyecto que supuestamente es la inversión más grande en el país y va a ser el gasto más grande que va a hacer el país, eso seguro. Raúl, con esta decisión sobre las audiencias, esto que plantás de la falta de tiempo para poder estudiarlas, ¿hasta dónde crees o entendés que se vulneran las garantías desde el punto de vista ambiental en particular? Y se vulneran totalmente, porque cuando en el informe te ocultan cosas que están en la solicitud de autorización ambiental, como esta que yo te decía, del hecho de que el río reconocen que no tiene el agua, algo que nosotros hemos dicho y que se nos ha dicho, no, en realidad el río tiene, y se habla de un caudal medio, pero, Juan Miguel, en los promedios los enanos se ahogan, el río tiene un caudal medio matemático, pero tiene periodos en los que tiene mucha agua y periodos en los que no tiene casi nada de agua, y para eso entonces se depende del embalse, y se depende del embalse para alimentar a la empresa que de alguna manera se le garantizó en el documento firmado el flujo del río, se depende del embalse, y eso lleva al otro tema que tuvimos hace unos meses, de que los técnicos de UTE dicen, bueno, si nos van a estar sacando agua en forma continua, perdemos la reserva energética, se inestabiliza el sistema eléctrico del país en caso de sequía, porque es nuestro respaldo, ¿tá? Y pues entonces tenemos que elevar la cota del lago, que es un estudio técnico de los técnicos de la UTE que dice tenemos que elevar la cota del lago. Hay otro también estudio técnico de la UTE que dice que la compra de energía a UPM implica para todos los uruguayos un aumento en la tarifa eléctrica del 2%. Todos estos informes que en su momento aparecieron, asomaron un poquito, de alguna manera hoy dentro de la UTE están totalmente encajonados
y la UTE está con violín en bolsa, dejando que le avasallen en lo que hasta ahora ha sido una potestad que tiene incluso por ley sobre el manejo del agua del río, que ahora pasa a ser un manejo para la empresa UPM. Veremos cómo sigue este asunto, Raúl. Volvemos a hablar después de estos días y vemos en qué termina la cosa, pero bueno, Queremos que vaya mejor de lo que viene hasta ahora, pero realmente, tú sabes que yo soy meteorólogo.